¿Qué tal? Soy Enrique Romero, otra vez con ustedes en un episodio más de 30 Minutos con, y estoy con mi amigo Jorge Rodríguez. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Agradeciéndote un rato de tu tiempo para este proyecto que tengo ahora en las redes. Perfecto. Eres un tenor y ahora nos vas a compartir lo que haces para acariciar el espíritu de las personas que nos gusta. ¿Qué es la ópera? Me voy directo con esta pregunta, Jorge. Perfecto. Bueno, mira, ópera tal cual significa obra. Y lo cierto es que en la actualidad hay todo un constructo alrededor de lo que conocemos como, como ópera. Y entendemos por lo general eh, una imagen de cantantes grandes, de cuerpos voluptuosos, cantando y destrozando muros, reventando copas con sobreagudo. Pero la ópera tal cual, en definición propia, conjunto de las bellas artes. En una ópera podemos ver trabajo ciertamente vocal por parte de los actores cantantes, pero vemos también que hay un trabajo en conjunto. Hay músicos en la orquesta, hay un director de orquesta, hay coaches vocales, lo que vemos, está el staff, hay en algunas óperas, en muchas, bailarines también. La ópera es un conjunto de artes maravilloso, Jesús. ¿Dónde surge este arte? ¿Se sabe? Perfecta pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, para hablar del origen de la ópera, tenemos que irnos hasta 1600. En, en este siglo, muy importantes como Vincenzo Galilei, el padre de Galileo Galilei, entablaban círculos de conversación donde se iba a disertar acerca de cómo los griegos realizaban el teatro. Y ellos sugerían que hablen los textos y que ciertas acciones vocales hacían alusión a ciertos momentos. Es decir, para Vincenzo y sus amigos, los griegos cuando compraban tortillas lo hacían cantando, ¿no? Básicamente. Entonces comenzaron a experimentar algunas cosas medio raras en pequeñas cámaras de palacios y surgió eh, la música que acompañaba estas cosas extrañas y fue un personaje, Jacopo Peri, quien creó la primer ópera, por así decirlo. No se refirieron a ella tal cual como una ópera, pero sí se pusieron a discutir sobre el tipo de técnica que descubrió o más bien el tipo de técnica vocal que se decidió implementar, porque no era una voz cantada, no era una voz hablada, no sabían qué rayos habían construido, ¿no? Posteriormente, ya no hace mucho, se le designó a esta voz el nombre de paracatalogue, que es una voz entre las dos. Y surgió el recitativo, Jesús, que fue el antecedente de lo que hoy conocemos como bel canto, posteriormente verismo, o dicho de otra manera, la técnica vocal. La primera ópera fue Euridice, o al menos eso se cree, que justamente se dio lugar en un palacio, en el Palazzo Pitti en Toscana, en 1600. Esa fue la primera ocasión. Posteriormente hubo un genio que decidió meter las manos, Claudio Monteverdi, y compuso la fábula de Orfeo, o mejor conocida como Orfeo, así, a secas. También se estrenó en un palacio, y fíjate que la ópera era algo muy selecto.
Solamente los grupos de grandes pensadores, filósofos, pintores tenían acceso a estas pequeñas cámaras, por supuesto también los mecenas, ¿no? Aquellos que daban el dinero para que los artistas pudieran dedicarse a su quehacer, que mira cómo nos hacen falta en estos días, pero bueno. Seguramente. Regresando un poco. No solo a los artistas, Jorge. ¿Eh? A todos nos faltan mecenas, tienes toda la razón. Bueno, pues regresando a esos ayeres, resulta que llegó un punto en el que este género se hizo tan popular que hubo personas que dieron la oportunidad de hacer un super negocio. De tal modo que en 1711, no, perdón, 1637, se inaugura el primer teatro dedicado a la ópera, al que se podía accesar pagando la entrada. Por supuesto, procuraban mantener este régimen elitista por hacerlo, con precios que solamente las personas de una cierta clase social pagar, y surgió así el Teatro di San Cassiano en Toscana, y se estrenó con Andrómeda, ópera de Manelli con texto de Ferrari. Pero bueno, allí comenzó el negocio de los teatros con la ópera, y mira, mucho éxito, gustó bastante. Fue un fenómeno que empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. En 1700 ya había un montón de teatros, y el asunto era tal que a México también. De hecho, la primera ópera mexicana fue escrita de Sumaya, la Parténope. Perdió la ópera por desgracia, pero fíjate, hablábamos de 1600 a 1711 para que México tuviera una primera ópera escrita en bueno, entonces en el virreinato español, ¿no? Pero para que gente originaria de acá componer. Pero bueno, ya me preguntaste, por ya llegamos al virreinato en el actual México. Bueno, está bien. Muy claro ya sus orígenes. Por eso entonces, por eso una gran cantidad de óperas son en italiano, por sus orígenes. Claro, claro. Y fíjate también que México, así como durante el Porfiriato se le dio un mayor interés al en 1860, bueno, entre 1800 y 1870 era lo italiano. Y México no se quedó atrás. En 1859, Zenobio Paniagua estrenó la ópera Catalina de Huiza. Y fíjate qué personaje tan interesante. Compositor autodidacta que formó su propia escuela, y de ahí salieron varios compositores, entre ellos Morales, Melesio Morales, que compuso Hildegonda, y todos los contemporáneos, Meneses también, y todas las óperas en italiano. Y fíjate qué curioso, Paniagua para esa primera ópera utilizó textos de Felice Romani, que era también libretista de Bellini, Meyerbeer. O sea, hablamos de un compositor que estaba a la par que el propio Verdi. ¿Cómo la ves? Bien, bien. Ahora que dijiste libretos, me dio la curiosidad. Conecté con un amigo que me dijo que en las óperas son telenovelas, porque hay deseo, traición, venganza, amor, romance, rivalidad. Cuéntanos el argumento de tu ópera preferida, para que nos dé curiosidad de, de meternos a las redes y escucharla. Si hay todas las pasiones humanas, como dijo mi amigo. Sí, definitivamente. Mira, así como en el periodo
Vincenzo Galilei, lo griego era lo supremo, todas las óperas de ese momento estaban enfocadas, adivinen, a lo griego, ¿no? Todas las óperas eran mitología, pero en lo personal me gusta un tanto más el periodo románico, donde, como bien mencionas, son las pasiones humanas, el desenfreno, lo que motiva, lo que le da fuego a estas historias. Sin embargo, hay un compositor que me gusta muchísimo, que es Kurt Weill. Este compositor fue el que estrenó el primer musical, por así decirlo. Es de origen alemán, él escribió la ópera de los tres centavos, un contexto de Brecht, y ya aquí, bueno, acá en América, contextos de Elmer Rice, originalmente, que tomó después Langston Hughes, si mal no me equivoco, creó la ópera Street Scene. Y es una ópera que a mí me encanta. Tiene de todo. Tiene homicidio, tiene engaño y tiene una historia detrás de la historia. Te cuento rapidísimo el argumento. Todo sucede en un edificio eh, que se supone está en New York, me parece. Pero bueno, son vecinos, todos refugiados o descendientes de refugiados, algunos italianos, otros rusos, otros judíos, otros estadounidenses. Están ahí todos mezclados, ¿no? Y hablamos de la clase trabajadora. Es gente que convive porque no hay de otra que hacerlo. Y hay una familia donde la esposa tiene que lidiar con un esposo agresivo y cuya hija está enamorada de un chico que realmente no la corresponde, pero hay otro muchacho que es Sam Kaplan, el tenor, que está enamorado de esta chica de nombre Rose. Este chico aparentemente la quiere, pero toda la ópera de inicio a fin está lidiando con un sentimiento de extrema soledad. Tanto así que él es quien canta Lonely House, que es una aria que, mira, es una maravilla. Este compositor, bueno, has de disculpar quitarle del argumento y de repente de la música, que son tantas cosas y tan poco tiempo. Este compositor utilizó blues y jazz para crear esta ópera. Y hay gente que dice una ópera, otros dicen que es un musical, otros sencillamente lo dejan en palabras del propio Kurt Weill, ópera americana. Bueno, a través de un blues fusion y la estructura de una arieta, Sam Kaplan externa su profunda soledad mientras el resto del mundo está ya en sus propios asuntos. Y bueno, regresando al argumento general de la ópera, resulta que la madre de Rose es asesinada, ¿no?, por el esposo, que cree que le está dando. Y sí, la mujer le está poniendo el cuerno con otro vecino, ¿no? Es todo un drama muy intenso, se las recomiendo ampliamente. Pero fíjate que lo más padre es el trasfondo que hay en esta ópera. Porque en Lonely House pareciera que este chico está realmente enamorado de Rose, pero se siente muy solo en ese momento. Y resulta que cuando Kurt Weill escribió este texto, utilizando las palabras de Langston y de Elmer Rice, pues resulta que era un grito de desesperación de Langston, que realmente era un escritor afroamericano homosexual que en ese momento, imagínate, en Estados Unidos están lidiando con toda la segregación racial y además homosexual,
no tenía la capacidad de externar muchas cosas. Y este texto habla de la gran soledad en la que una persona puede estar pese a ya rodeado de otras. Una soledad incomprensible, ¿no? Una desesperación. Y hay algunos escritores como Kingston que aseguran, este texto se refiere a Langston gritando que quería salir del closet, por así decirlo, ¿no? Y que un compositor de origen alemán en este periodo haya tomado un texto, lo haya puesto música, teniendo la total certeza de las palabras que se estaban utilizando, a mí me parece una ópera aún mucho más interesante por todas estas cuestiones. Y así hay estudios, de cada uno de los personajes. Es una ópera sumamente profunda. Dime el nombre otra vez para que no se me olvide. Street Scene, escena callejera, Perfecto. Kurt Pues, Weill. voy a estar pendiente navegando en esta pandemia, he navegado mucho y me encontré a un contratenor que se llama Filip Jaruski, Ok, seguramente. ok. Y pues ha tocado, anunció que iba a hacer una transmisión en vivo, un concierto en vivo desde una abadía en Francia, y van 2 veces que por la pandemia me lo cancelan, caray. Pero bueno, ya que estoy diciéndote esto, hay contratenores, dime los rangos de voces, ¿cómo me explicas en algún momento qué es esto? ¿Cuáles son las voces de hombres y de mujeres? Y si tienes un ratito de los castrati, a ver, cuéntanos un poco también qué hace, qué relación hay entre castratis y tesituras. Perfecto. Mira, la manera más sencilla de comenzar con la explicación es imaginándonos un coro. Ujú. Pensemos en dividir hombres y mujeres. Vayamos primero con las mujeres. Tenemos mujeres con voces muy agudas. Estas voces agudas son las voces de soprano. Ejemplo de ellas, la actualmente hiperreconocida Anna Netrebko. Después tenemos las voces graves. Estas voces son conocidas como las voces de alto o contralto. Ujú. Son voces muy, muy, muy graves. Y en medio de las dos tenemos las mezzosoprano, que es un término que realmente sí hemos escuchado bastante, seamos o no conocidos de otros cantantes, mezzosoprano. Son las voces justamente cuyo rango vocal posee parte de la soprano y parte de la voz de alto. Esto mismo lo podemos observar con los hombres. Las voces más agudas son las voces de tenor, a la cual yo pertenezco. Después las voces más graves de todas, que son las voces de bajo. Y entre ambas tenemos una voz que hace uso de ambos registros, bueno, de parte de ambos, que son los barítonos. Cuando las voces son infantiles, decimos que son voces blancas, que tienden a ser las voces de niños. Voces que no se les ha metido mano, nada de que el vibrato y técnica vocal, no, 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 no. Voz blanca, voz infantil. Entonces, de momento llevamos voces femeninas, masculinas, voces blancas. Perfecto. Me preguntaste por los contratenores y los castrati. Así es, exactamente, porque hace poco precisamente estaba oyendo aquí en la computadora y una de mis hijas dijo, canta como mujer sin ver quién era. Y ya cuando se acercó, todavía no veía quién era, dice, no, no es como mujer, canta como intermedio. Así fue la definición de una jovencita, así oyó la voz. Ya después se dio cuenta que no era mujer, pero su percepción inicial fue esa, Jorge.
Claro. Me imagino. Mira, hay hombres, bueno, todos los cantantes tenemos que trabajar con algo que se llama falseto. Ujú. Principalmente las voces masculinas. Hay una gran polémica entre si las mujeres hacen o no hacen falseto, pero ¿qué es eso? ¿Has oído a los mariachis cuando están cantando y de repente hacen como un gallito y lo Sí, sostienen? sí, claro. O el famoso de clarín, de cantor, cantar, sí. Esa vocecita que se hace es el falsete o falsete. Y los contratenores son hombres que han desarrollado esta voz al punto de poder cantar el repertorio como si fueran una mujer. Ujú, Los tenores que optan por ser contratenores, por lo general, pueden cantar repertorio para soprano, que recordemos es la voz aguda femenina. a Ujú. ver. Los barítonos y bajos que tienden a optar por trabajar como contratenores, pueden trabajar repertorio de mezzo soprano o de alto. Ujú, Recordemos, son las voces intermedias y graves femeninas. ya, Pero estamos hablando de repertorio. Y sí. fíjate, algo curioso, justamente hace no mucho te mencioné a Catalina de Huiza de Zenobia Paniagua. En esta ópera hay un personaje que se llama Arturo, que originalmente fue escrito para un barítono. Pero resulta que en una de las funciones Jesús se enfermó el barítono y quien salió a hacer el quite fue una mezzosoprano. Es decir, el papel que estaba escrito para barítono lo cantó una mezzosoprano. Pero por este antecedente, bien lo podría cantar un contratenor mezzo. Y esto sucede mucho en la ópera. En El Caballero de la Rosa, por ejemplo, eh, el papel de la mezzosoprano lo puede cantar un contratenor o una mezzosoprano. Y fíjate que actualmente hay una tendencia por escribir otra vez para los contratenores. Y esto se perdió, ¿eh? Durante el siglo XVII se escribía bastante para los contratenores. De hecho, Rameau tiene mucho repertorio para contratenor, muy lindo, pero digamos que fue una voz que cayó en desuso. Y otra vez se retoma, se vuelve a componer para esta voz, para la voz de contratenor, lo cual es fascinante que podamos ir explorando. Pero recordemos, me preguntabas también sobre los castrati. Sí, también he escuchado ese término y vi hace muchísimos años una película que se llama Farinelli, que me imagino que por la antigüedad no hay grabaciones, evidentemente. Claro, Pero cuéntanos de los castrati. ¿Existió eso? sí, sí, sí. ¿Quiénes eran los castrati? Eran hombres castrados, básicamente, así a grandes rasgos. Ahora, ¿por qué castraban a los hombres? Bueno, había una tendencia en Europa durante el siglo XVII, siglo XVI, siglo XIV, siglo XIII, por la música coral. Y eran voces blancas, recordemos, eran voces infantiles, las que eran consideradas como dentro de lo más sublime, lo inocente, por no decir más. Cuando una voz era linda y se deseaba conservar las cualidades de esta voz, se castraba al niño para que no madurara. No sé si estaban al tanto de lo que era la testosterona en aquel entonces, pero bueno, cortando los testículos de tajo, evitaban que continuara el proceso de maduración. Sí. Así. Bueno, Muchos fallecían, de eso se tiene registro, por infecciones principalmente, pero los que sobrevivían eran
por decirlo así, rockstars del momento. Era una voz que gustaba. Farinelli es uno de los ejemplos que más suena, pero hubo otros castrados. Y esta es una práctica que quedó penalizada a nivel mundial. El último castrado me parece que es de 1900 y aún se pueden escuchar grabaciones de este castrado. No recuerdo el nombre, soy sincero, pero en YouTube pueden buscar. Hay algunas grabaciones. En lo personal es una voz extraña, se aprecia demasiado sufrimiento, por supuesto, son grabaciones también viejas, pero hablamos de un cuerpo que continúa en crecimiento y ya no tiene las herramientas necesarias para continuar con este proceso. Los castrados, fíjate que jugaron un papel muy importante en la ópera porque fueron grandes maestros y algunos de los que resultaron alumnos, Manuel García, un gran cantante que vino a México y desarrolló aquí toda una escuela de cantantes, era alumno de castrados. Lamperti, gran cantante, también fue alumno de castrados. Dupré, no. Ay, este otro personaje. Bueno, hay de recordar después. Pero fueron grandes personajes en la ópera. Ahorita, como te digo, está penalizado, pero aún hay casos de castrados que resultaron serlo por accidentes. Digo, pueden ser mil y un situaciones las que puedan orillar a alguien a tener que ser castrado. ¿Aún los hay? Sí, pero ya no porque se deseen conservar sus bellas voces de la infancia. Vamos a tener que hacer una segunda parte porque esto está muy interesante, pero no me quiero ir sin un poco de contexto en esta pandemia. Jorge, ¿hacia dónde va la ópera en estos momentos donde no hay escenarios operísticos, donde no nos estamos reuniendo en los teatros? ¿Qué anda pasando? ¿Qué anticipas tú que va a pasar con la ópera? Mira, hay una gran tendencia a pensar que la ópera está muriendo, pero no es así. La ópera se está reinventando. Hay propuestas muy interesantes, por ejemplo, el tratar a una ópera como si fuera una telenovela y que la gente pueda tener ese acercamiento, es un hecho. Sí se están llevando a cabo proyectos. La ópera no va a morir, se está transformando, se está reinventando y los cantantes de ópera también nos estamos reinventando. Pues sí, se extraña y duele el no tener a un público, el no poder estar en escenario con los colegas. Sin embargo, hay comunicación, sí se puede trabajar. Yo he revisado recitativos y duetos en esta modalidad. Es posible, la ópera no está muriendo, Jesús, se reinventa. Y ese es el proceso en el que nos hallamos. Pues como lo que está pasando a todas las disciplinas humanas. Yo también en mi trabajo como psicoterapeuta estoy utilizando la tecnología, cosa que mis maestros Jorge, dijeron que imposible la comunicación con un paciente a través de la computadora. ¿Y qué crees? Estamos reinventando métodos en los que sí se puede trabajar. Claro. Estamos haciendo un cambio de paradigmas artísticos, Sí, científicos. totalmente. Te voy a comprometer para una segunda sesión, Carlos, Jorge, en cuanto haya tiempo, sobre ópera para niños. Se me acaba de ocurrir este tema. Muy bien. Argumentos, ya platicaremos, ¿te parece? Y mira, ya tengo aquí algunas ideas. No se me suena un Bastián y Bastiana, hay un Mozart, pero ya platicaremos de eso después en otra ocasión. Mientras llegue ese momento, Jorge, ¿dónde podemos seguirte? En, me pueden encontrar en Instagram como tenor-rodríguez
Y en YouTube como Jorge Rodríguez Sánchez Tenor. Y de momento, esas son todas las vías. Perfecto. Pero quizá muy pronto en TikTok, ya veremos. Me parece muy bien. Jorge, pues no tengo más que palabras de agradecimiento para ayudarme a un capítulo más de 30 minutos con, en este caso, con Jorge Rodríguez, tenor. Muchas Un gracias. placer, Jesús. Estamos en contacto, Jorge. Muchas gracias.